España, a partir de la guerra de sucesión, reinaban los Borbones, la familia de los Borbones, emparentados con los Borbones franceses. Desde la guerra de sucesión, la familia se entronizó en España y en 1750 concretamente reinaba en España Fernando VI, uno de los hijos de Felipe V, que fue el rey que ganó la guerra de sucesión. ¿Cómo estaba organizado? Pues bueno, es interesante observar cómo lo que es la organización administrativa y territorial de los diferentes estados, y en este caso de España, ha evolucionado muchísimo. Concretamente, por ejemplo, en el siglo XVIII, el decreto de nueva planta supuso una auténtica revolución jurídica, porque supuso la finalización de lo que son los derechos forales, de lo que era la capacidad de generar derecho positivo en los diferentes ahora comunidades autónomas, entonces reinos, como era Cataluña, el Reino de Valencia o incluso los territorios forales de Navarra, y por tanto era un gobierno centralizado que se reorganizó en intendencias, que intentó respetar lo que era la organización territorial heredada, es decir, intentó respetar lo que era Aragón, lo que era Cataluña, lo que era Mallorca, lo que era Valencia, lo que era Andalucía, etcétera. No siempre se consiguió, porque a esta administración de intendencias, que eran básicamente cargos para administrar fiscal y económicamente los intereses generales, se superponían otras jurisdicciones, como era la de abadengo o como era incluso la señorial. Y dentro de la señorial incluso había a veces el mero y mixto imperio, es decir, la capacidad de dictar sentencias de muerte. Por tanto, aunque la estructura básica eran las intendencias, que intentó acercarse a lo que era la organización territorial previa, la verdad es que había mucho caos administrativo, y por eso a finales del XVIII y sobre todo a los XIX se intentó esta reforma. Hemos de tener en cuenta que las personas no estaban, en aquel momento no eran ciudadanos de pleno derecho ante la ley o ante el Estado, sino que había una división estamental, es decir, había una división entre lo que eran los aristócratas, la clase alta, los velatores, que decían en la Edad Media, los caballeros o los militares. Había un sector que era el eclesiástico, y había el tercer estado famoso, que era el más numeroso, donde se aglutinaban, en definitiva, lo más activo, lo más dinámico de la sociedad, que eran los artesanos, los burgueses, los comerciantes, los agricultores, etcétera. Por tanto, según pertenecieras a un estado u otro, podías tener un tipo de vida diferente. Es decir, si pertenecías al tercer estado pero eras comerciante o tenías un negocio, pues podías vivir muy bien, pero si en cambio eras un vasallo pechero, pues tenías que depender continuamente de los contratos enfiteuticos o de los contratos que tuvieras firmados tú o tus antepasados con el señor, un señor eclesiástico o bien un señor de carácter laico. Gran diferencia no había, porque debemos de tener en cuenta que también esta división estamental de alguna manera se reproducía en las colonias. Y en las colonias además existía una figura que aquí existía mucho más diluida, o por lo menos no con tanta claridad, que eran las haciendas. Es decir, una forma de explotar los nuevos territorios coloniales era precisamente las haciendas. Explotaciones bien mineras, las minas o las mitas, o bien explotaciones agrícolas, de donde efectivamente hacía falta mano de obra esclava, no lo podemos negar, aunque la leyenda negra sobre España se ha exagerado mucho. Sí que es verdad que había esclavos o mano de obra barata que trabajaban para estos hacendados. Por tanto, ¿cómo era la vida de los españoles en las colonias? Pues dependía. Si eras señor, eras propietario de una mina o de una hacienda, vivías muy bien, pero en cambio si eras esclavo o trabajabas en las haciendas, pues realmente la vida era más bien dura. Una pregunta interesante, porque efectivamente la nueva administración española se tuvo que ir forjando a ritmo de conquistas. Es decir, pensemos que Colón llega en 1492 y entre la llegada de Colón y el siglo XVIII han pasado todos los 300 años y había que organizar administrativa y políticamente los nuevos territorios. Hemos de decir que, curiosamente, se organizó en virreinatos, que era la organización territorial que tenía la Corona de Aragón
cuando se casó Isabel y Fernando. Es decir, la imagen idílica que venden de la unidad de los Reyes Católicos en realidad fue una unión personal entre dos monarcas que respetaron la estructura política de los reinos, de manera que cuando Isabel y Fernando se casan y son proclamados reyes respectivos en sus territorios, Aragón, evidente, tanto monta tanto Isabel como Fernando, pero Aragón sigue siendo un territorio con sus propias leyes, su propia moneda, su propia estructura política, sus propias cortes, y lo mismo hay que decir de Castilla. Solo que la corona de Aragón, como después tenía posesiones también en Italia, se organizó en lo que se llamaron virreyes, de manera que como los reyes no podían vivir en todos los territorios, todos aquellos territorios que tenían, digamos, su autogobierno, como era el reino de Valencia, el reino de Aragón, el condado de Cataluña o el reino de Mallorca, tenían un virrey, un visorrey, que se decía en el castellano o en el vocabulario antiguo. De manera, por tanto, que este sistema de poner un delegado del rey, uno que hace las veces de rey, eso quiere decir virrey o visorrey, fue la fórmula que se aplicó después cuando los Austrias se casaron, cuando los Austrias extendieron por toda Europa, de manera que la figura del virrey es una figura que viene de la antigua corona de Aragón, pasa a lo que es la monarquía hispánica y después se exporta a América. De manera que los territorios de América estaban organizados básicamente en 4 virreinatos. De norte a sur serían Nueva España, México y los territorios aledaños, Nueva Granada, que sería actual Colombia, Venezuela, el virreinato del Perú, del reino de los incas, y el virreinato de La Plata al sur. Entre medias había una especie de comandancias militares, pero esos son los 4 virreinatos básicos. Por tanto, es una figura que de alguna manera venía de la corona de Aragón, se exportó por toda la monarquía hispánica y después se exportó a América, al parecer con eficacia administrativa. Pregunta interesante porque la verdad es que es poco conocida esta participación. Hemos de decir que España era la enemiga tradicional de Inglaterra o viceversa, es decir, hay que tener en cuenta que el dominio colonial en América de España era abrumador, pero Inglaterra también tenía sus pequeñas colonias en el norte, recordemos la aventura del Mayflower, todo el conflicto de carácter religioso, los hugonotes, los puritanos que marchan a América, pero la gran posesión americana era española. Pero los ingleses y los holandeses querían también comerciar ese gran mercado que era la Nueva América con los nuevos productos, el oro y la plata y otros productos. Por tanto, de alguna manera, los ingleses fueron y los holandeses los grandes competidores de los navíos españoles. Por eso España organizaba los fletes desde Sevilla, se centralizaban en la casa de contratación y los fletes marchaban cargados de productos españoles hacia América, iban siempre protegidos por galeones de guerra. Y viceversa, cuando volvían, organizaban las expediciones de vuelta, también protegidos por galeones. Pero había piratería inglesa y sobre todo había interés inglés en entrar en ese mercado español que España no dejaba. De manera, por tanto, que durante décadas o siglos, si queremos, el gran competidor de España en los mares era básicamente Inglaterra. Por tanto, cuando España, a Inglaterra además, hemos de decir que en la guerra de sucesión ayudó a la Casa de Austria y como compensación obtuvo, aparte de unos beneficios económicos, se quedó Gibraltar y Menorca. Por tanto, España tenía un pequeño quiste ahí, un pequeño tumor, que era Gibraltar, que era territorio español, pero que era soberanía inglesa. Y lo mismo la isla de Menorca. Porque el gobierno inglés buscaba tener plazas para que el comercio le pudiera funcionar por todo el Mediterráneo. Pues bueno, cuando las 13 colonias se sublevan contra Inglaterra, contra la Casa Madre, contra su metrópoli, España lógicamente ve con muy buenos ojos a esta rebelión y ayuda a los americanos. De manera, por tanto, que bien la Casa Gardoqui del País Vasco, o bien en armas, o bien incluso en hombres o en hostigamiento, España participó ayudando a los independentistas norteamericanos contra Inglaterra, bien enviando desde la propia América productos, ayuda, hombres, material de guerra, o bien incluso hostigando a los barcos ingleses desde España. De manera, por tanto, que los conflictos entre la Armada española y la Armada inglesa fueron uno de los elementos que debilitó, seguramente según los expertos, que debilitó el poderío naval inglés y por tanto facilitó de alguna manera la victoria
de las 13 colonias frente a Inglaterra. De manera, por tanto, que como fruto, claro, el objetivo de España era recuperar Menorca y Gibraltar. Menorca la recuperó en 1782-83, pero Gibraltar no la recuperó hasta hoy. Pero que en definitiva la participación española fue importante en bien como hostigamiento, debilitando la flota inglesa, o bien aportando dinero o material. Es interesante porque la Ilustración, recordemos que es la época de las luces, la época de la racionalidad, la época en la que la naturaleza se recupera y, por tanto, lógicamente eso también influye en las ideas políticas. Hemos de recordar las teorías de Montesquieu, hemos de recordar las teorías del contrato social de Rousseau y, por tanto, es verdad que las ideas de la Ilustración fueron penetrando poco a poco, sobre todo en las élites intelectuales de América, que facilitó con el tiempo que la idea de soberanía nacional, la idea de libertad, la idea de participación en los gobiernos, la idea de finalización de la monarquía absoluta, también penetró en las élites intelectuales españolas en América. Depende. Es verdad que desde el gobierno no se vio con muy buenos ojos, porque además recordemos que la revolución acabó guillotinando al rey, que era familiar del rey español, y por tanto el ministro Floridablanca inmediatamente tomó medidas de controlar todas las fronteras. Es lo que se llama en los manuales el pánico de Floridablanca. Es decir, Floridablanca cerró todas las fronteras. Pero es verdad que hubo un sector de la intelectualidad española, sobre todo ilustrados y demás, como León de Arroyal o incluso algunos ilustrados, como jovellanos, que veían con buenos ojos porque suponía una renovación, una introducción de nuevas ideas políticas en el gobierno de las diferentes naciones. Por tanto, de alguna manera la reacción en España fue diversa. Por un lado, fue saludada con un cierto optimismo porque de alguna manera reflejaba las ideas que algunos ilustrados e incluso pensadores políticos venían desarrollando, pero en la clase política, sobre todo en la familia real y sus ministros, les entró el pánico y por eso cerraron las fronteras. Cerrando fronteras, es decir, fue lo que hemos dicho, el pánico de Floridablanca, cerrando fronteras y demás. Pero era muy difícil de evitarlo porque se cerró las fronteras incluso para los libros, es decir, había una censura brutal, pero era muy fácil la picaresca, es decir, entraban cajas de libros con una tapa que decía pues las oraciones a la Virgen de no sé qué, pero dentro estaba el contrato social o incluso el esprit des lois, el espíritu de las leyes de Montesquieu. Por tanto, era fácil camuflar libros. De manera, por tanto, que la recepción española fue en ese sentido, yo creo que por parte del gobierno excesivamente dura, pero no se pudo evitar porque, como detenía ya un profesor, decía, las ideas no hay quien las pare. Es decir, así como el agua necesita un agujero por donde penetrar, las ideas no necesitan agujeros para penetrar. Las ideas no hay quien las pare y, por tanto, las ideas fueron entrando. Sí, es interesante porque, claro, como los revolucionarios franceses han guillotinado a la familia real, lógicamente España se convierte en enemigo de Francia, cuando eran aliados antes en la guerra de la independencia frente a Inglaterra, y ahora el aliado es Inglaterra. Pero pronto se firma, España sufre una derrota, que es vendida por el gobierno como un éxito de Godoy, cuando en realidad fue una derrota, le llamó Príncipe de la Paz de Basilea, pero a partir de ese momento España se convierte no en un aliado, casi un satélite de Francia, porque en Francia también cambian las cosas. Y a partir de ese momento, de nuevo, tenemos a Inglaterra como enemigo. Y Trafalgar es donde efectivamente se enfrentan el gran poderío naval inglés y el español. Y en Trafalgar sufrimos una terrible derrota, es ahí donde está la famosa fragata Mercedes, que en este momento está corriendo toda España la exposición, que tenía miles de monedas de oro y de plata, y bueno, y ahí es donde se puede decir que el poderío naval español prácticamente ya no ha levantado cabeza. De manera, por tanto, que Trafalgar está relacionado en el tema de la Revolución Francesa, las relaciones hispano-francesas o inglesas, y en consecuencia en Trafalgar se puede decir que el poderío naval español fue a partir de ese momento
sombra de lo que fue, que es en definitiva lo que quería Inglaterra, acabar con el poderío naval español y poder surcar los mares con total libertad para comerciar con toda garantía y sin ningún obstáculo aduanero por todo el mundo. Claro, Godoy era el ministro plenipotenciario de Carlos IV, es el que firmó la paz de Basilea, es el que de alguna manera mediatizaba todas las decisiones políticas. Godoy es una revista, según dicen todos, un corrupto, pero un hombre que tenía ideas políticas y sabía lo que se llevaba entre manos, por tanto, una cosa no quita la otra. Pero gracias a la amistad y a su encanto personal, desde su lejana Extremadura fue ascendiendo, era guardia de corps, fue ascendiendo hasta obtener la total confianza de la familia real y consiguió ser, en definitiva, el válido o el ministro plenipotenciario, el hombre que decía todo, pero tenía ideas reformistas. Él fue uno de los primeros que inició la desamortización de bienes eclesiásticos, por ejemplo. Él es lo que tenía una idea clara de lo que tenía que ser la monarquía en el futuro. Pero era un hombre corrupto y sobre todo despertó la animosidad de los partidarios del hijo de Carlos IV, que era el príncipe heredero, el famoso deseado Fernando VII, de mala memoria, como ahora veremos. Motín de Aranjuez lo organizó lo que podríamos llamar hoy el partido del deseado, el partido de Fernando VII, que lógicamente no quería. Godoy conocía muy bien a Fernando VII, que sabía de sus incapacidades, de sus ambiciones, pero sobre todo sabía que la camarilla que lo rodeaba no era precisamente reformista. Él era, en el fondo, un heredero de la Ilustración. Hemos de recordar que Godoy fue quien envió al mariscal Ciscar a Francia, porque recordemos que uno de los éxitos de la Revolución Francesa, uno de los logros, fue la conversión del sistema métrico decimal, es decir, hasta entonces se contaba por galones o por millas o por leguas, pero en Francia se racionalizó el sistema métrico decimal, que es el sistema de base 10. Pues bueno, cuando se hizo internacional el sistema, Godoy envió a un científico español, un militar, Ciscar, para que de alguna manera lo recibiera. Por tanto, en el fondo, Godoy era un reformista, solo que era un poco dictador. Pero claro, a su alrededor se iba formando un partido que era el partido de Fernando VII, que era un partido de gente muy conservadora, que quería mantener por encima de todo el antiguo régimen y no quería reformas ni de la Iglesia ni de desamortización. Entonces, primero hubo una conspiración de Fernando VII y sus amigos, que Godoy, que tenía muchos espías, que era un político espabilado, tenía muchos espías, desbarató, pero en vez de meterlos en la cárcel, el rey le perdonó, pero organizó el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez fue organizado por los partidarios de Fernando VII contra Godoy. Entraron en la casa de Godoy, Godoy se tuvo que esconder en una habitación de la casa, al final lo pillaron y lo encerraron. Como tenía, lógicamente, motivos de corrupción, pues fue condenado. Pero después se exilió y murió en el exilio. Pero en definitiva, el motín de Aranjuez aparentemente era un motín para reformar la monarquía, cuando en realidad era un motín conservador contra Godoy y la familia real. A partir de ese momento, lógicamente, Carlos IV se ve obligado a dimitir, o a abdicar, mejor dicho, y pasar los derechos dinásticos a su hijo Fernando VII, que es lo que pretendía el motín de Aranjuez, los partidarios del partido del príncipe heredero. Básicamente porque hasta el partido de Fernando VII y hasta el partido de Godoy y, en definitiva, de los ilustrados, también de alguna manera defenestrados por el propio Godoy. De manera, por tanto, que el resultado es que se levantan y organizan un motín, insisto, organizado por ellos, no es un motín espontáneo como se quiso vender, en absoluto, fue un motín organizado por el partido de Fernando VII para obligar a Carlos IV a abdicar en favor de Fernando VII. Y así se consiguió. Bien, a partir de ese momento, lógicamente, en esos momentos estaba gobernando en Francia Napoleón. Y Napoleón quería establecer toda una especie de Estado europeo y busca también aliados en España. Una alianza la hace con Godoy, precisamente, que busca convertir a España en un país satélite. Claro, Napoleón, que es muy espabilado, busca una alianza con la monarquía española, pero le promete a Godoy
una porción del territorio, promete a la familia real total integridad, y cuando se dan cuenta de que efectivamente, y lógicamente España se convierte en un lugar de paso, pongamos comillas al de paso, a las tropas francesas para atacar Portugal, que era una aliada tradicional de Inglaterra. Entonces, cuando se dan cuenta los españoles de que el proyecto portugués, en el fondo, en la mente de Napoleón, el proyecto español, es cuando se organiza el 2 de mayo. Entonces, con la excusa de poner a salvo a la familia real y sobre todo a Napoleón, con el pretexto de mediar entre los conflictos por la corona entre padre e hijo, los llama a Bayona. Y entonces en Bayona es cuando obliga a Fernando VII a devolver los derechos dinásticos a su padre, que desde el motín de Aranjuez estaba en manos del hijo, y después al padre lo presiona para que le ceda a él mismo los derechos a la corona española. De manera, por tanto, lo de Bayona es una merienda de negros, digámoslo así, indigno para los españoles patriotas que consideraron que aquellas abdicaciones no fueron legales y, por tanto, por eso se levanten en armas contra los franceses, a los que consideraban no aliados, sino invasores. Bueno, la ciudadanía hemos de distinguir lo que eran las autoridades del antiguo régimen, que los monarcas habían dejado, no reaccionaron de ninguna manera, aceptaban lo que su monarca había hecho y por tanto de alguna manera las autoridades del antiguo régimen acataban las nuevas autoridades francesas. Pero en cambio sí que hubo un alzamiento popular en las diferentes ciudades contra los franceses, lo que se llama el pueblo en armas. Y entonces se organizan lo que se llaman las juntas. Juntas en las que estaban tanto aristócratas como gente del clero, como gente de vasallos pecheros. Por tanto, podemos decir que el pueblo español reaccionó, excepto las autoridades del antiguo régimen, que, digamos, se quemaron por su falta de patriotismo o su falta de visión política, pero en definitiva el pueblo español se levantó en armas contra el invasor. Y eso fue el motivo del inicio de la Gran Independencia. Pero no se levantó el pueblo pechero, sino que en definitiva los diferentes sectores se levantaron contra la nueva autoridad francesa. Lo cual no quiere decir que en todos los sectores sociales estuvieran las mismas ideas políticas, porque los aristócratas que estaban formando parte de las juntas locales y después las juntas provinciales o la Junta Suprema Central, no todos tenían las mismas ideas políticas sobre qué es lo que había que hacer. Eso se dirimirá en Cádiz. Pero en definitiva sí que es un pueblo en armas contra el invasor. La guerra duró 6 años, desde 1808 hasta 1814. En un primer momento, lógicamente, las tropas francesas, primero hay un levantamiento popular que sorprende a la propia fuerza militar francesa y al propio Napoleón, que había colocado en España, como tenía los derechos que le había pasado la monarquía, Fernando VII y Carlos IV, pues él los cedió a su hijo, a su hermano José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, que la voz populi española quería desprestigiar al señor Borrachín, cuando en realidad era abstemio, aunque le llamaban Pepe Botella. Pues bueno, y además era un rey con ideas reformistas. Pues bueno, en cualquier caso, hay una primera reacción de sorpresa, la organización de juntas, y una primera victoria psicológica, que es Bailén. Ahí en Andalucía, el general Castaños vence a las autoridades francesas. Pero después Napoleón llega personalmente, viene con su gran armée, su gran ejército, que tenía más de 500.000 soldados, bien pertrechados, bien disciplinados. En definitiva, la sexta flota americana, que se llama así, ¿no? Como el ejército americano, era en definitiva el ejército más poderoso y de mayor experimentación, y a partir de ese momento prácticamente todas las victorias son españolas. Repone a su hermano en Madrid, y es cuando llegan a Valencia, llegan a Barcelona, y es cuando viene todo el anecdotario del timbaler del Bruc, el tambor del Bruc en Cataluña, o Agustina de Aragón en Zaragoza, la resistencia Siché en Valencia, pero ya las victorias son de los franceses. Pero entonces España vuelve a la alianza con Inglaterra, y entonces Wellington, el general Wellesley, entra por Portugal, ayuda a las tropas españolas. No hay manera de ponerse de acuerdo porque considera Wellington que las tropas españolas son indisciplinadas, mal preparadas, pero bueno, entre las juntas españolas, el ejército español mal pertrechado, mal pagado y mal alimentado,
y el ejército inglés, mucho más disciplinado, comienza una nueva ofensiva que termina lógicamente en la victoria de San Marcial, y termina ahí la guerra de la independencia y expulsan ya a los franceses, gracias al apoyo inglés. Es decir, como vemos, nuestras relaciones con Inglaterra han sido siempre alternantes y cambiantes. Claro, el problema es que cuando surge la reacción contra los franceses, ¿qué hay que hacer? Lógicamente unos dicen, poca vuelva a nuestro tiempo y en paz, y te seguimos paz y gloria, pero hay otros que dicen, no, aquí hemos de hacer reformas, las que tenemos pendientes del siglo XVIII, reformas territoriales, reformas económicas, reformas sociales. Y entonces es cuando la Junta Suprema Central se le ocurre la feliz idea de, primero, preguntar a las diferentes juntas qué se puede hacer, cómo se puede organizar. Y entonces hay una serie de los cahiers de doléances franceses, también existen en España, se acumula una gran cantidad de material y se hace la convocatoria de Cortes. Entonces, convocatoria de Cortes que en principio se hace de forma estamental, por tanto hay aristócratas, hay eclesiásticos, hay abogados, y se hace una convocatoria de Cortes para Cádiz, que es de los pocos territorios peninsulares que no quedan bajo dominio francés, sino que quedan todavía bajo soberanía española y bajo el dominio de la Junta Suprema Central. Entonces se organizan las Cortes de Cádiz y el 24 de septiembre de 1810 tiene lugar la primera reunión y el primer documento que se aprueba esa misma noche es declarar la soberanía descansa en el pueblo y por tanto las abdicaciones de Bayona no son legales, son usurpaciones criminales hechas bajo el dominio de la fuerza. Por tanto, la soberanía descansa en la nación y estas Cortes, que se declaran soberanas, dicen que el rey legítimo de España es Fernando VII. Claro, señor, tener la capacidad de dictar sentencias de muerte, eso corresponde al Estado, reforma del comercio, libertad de trabajo, libertad para los gremios y, sobre todo, la gran reforma que es dotar a España de una nueva Constitución que regule la vida política española, que es la famosa PEPA, porque se aprobó, como todo el mundo sabe, el 19 de marzo de 1812. De manera, por tanto, que cuando todavía nuestras madres, nuestras abuelas, cuando les pedimos libertades, digo, venir tarde por la noche, o que nos dé más dinero, ¡ala, ala! ¡Viva la Pepa! Como símbolo de aquí cada uno hace lo que le dé la gana. Es verdad que esa es la imagen negativa que tiene la Pepa, pero la verdad es que la Pepa fue un primer documento importantísimo de inicio de lo que se llama en España la Revolución Burguesa. Claro, toda la reforma del sistema estamental, como era la reforma de los señoríos jurisdiccionales, la reforma de los señoríos territoriales, la libertad de trabajo. Por tanto, entonces tenían un monopolio los gremios. Por tanto, la libertad de fabricación, la libertad de comprar, la libertad de vender, la reforma administrativa, es entonces cuando se aborda también la reforma territorial, la reforma de la Iglesia, suprimiendo la Inquisición y descansando, sobre todo en los obispos, la gran responsabilidad de la dirección espiritual de sus feligreses y, sobre todo, la gran reforma política que es la Constitución española, que no había Constitución, y por tanto la introducción en España de un régimen de soberanía nacional. Un desastre porque ya teníamos una economía perjudicada por los conflictos con Francia primero y después con Inglaterra, y sobre todo al destruir la famosa Armada en Trafalgar, ya nuestra capacidad de comercio disminuyó. Hemos de pensar que España ingresaba sus buenos kilos de plata y oro vía impuestos o vía comercio de América, y por tanto la Armada española quedó muy mermada, y por tanto la capacidad de generar economía o generar crecimiento económico para España se vio muy mermado, y por tanto España llegó a la guerra de independencia ya con una crisis larvada muy fuerte. Pero es que después la guerra de independencia aún azotó más los puentes, los caminos, los campos, y por tanto fue para España un auténtico hándicap, una crisis económica de la que tardaría en levantar cabeza.